Esto pasó en Radio Noticias. Es un fenómeno que se está dando ya hace un par de años. De hecho, el término fake news es del 2017, antes de que empezara la pandemia. Sin embargo, con la pandemia se vio un incremento y quizás también una temática que no estaba tal vez tan abordada, ¿no?, por este fenómeno de desinformación en salud, justamente, que había algunos hechos que habían ocurrido en algunas otras epidemias o infecciones que hubo, alguna que otra desinformación en salud ha circulado, pero no de la magnitud que vimos en la pandemia, con lo cual, bueno, nosotros lo que fuimos a hablar, yo fui en representación de Ciencia Anti-Fake News, que es un proyecto autogestivo voluntario que comenzamos con algunos colegas científicos y científicas de CONICET, para justamente llevar la información confiable y adaptada de una manera amena, sin tecnicismos, a toda la sociedad, al servicio de la sociedad en el momento de pandemia, ¿no? Arrancó el proyecto en colaboración con CONICET y llevando ese material científico a una plataforma que se llama Confiar, desarrollada por TELAM, y justamente lo que hicimos fue, hace 2 años prácticamente, que todas las semanas vamos renovando contenido en formato de verdaderos o falsos, apresurados, o mismo de fake news, particularmente fake news en sí, que no tiene en término anglosajón, no tiene una definición clara en castellano, porque en definitiva son las noticias falsas que están hechas falsas adrede, ¿no?, que en verdad tienen una intención de daño. Y no hay un término que se pueda decir exactamente. O sea, información falsa son muchas cosas en español, pero bueno, lo que hicimos fue justamente mostrar algunas de estas informaciones falsas en la plataforma y desmentirlas, siempre con evidencias científicas, que es lo que nosotros todo el tiempo estamos evaluando y viendo y estudiando por nuestra expertise, ¿no?, porque trabajamos en investigación en diferentes temas de inmunología, por ejemplo, de biología molecular. Y bueno, y creímos que la verdad que de alguna manera nos autoconvocamos, ¿no?, para hacer esto, y bueno, y se lo dimos a CONICET, se lo ofrecimos desde el inicio porque creíamos que iba a tener muchísimo más alcance, y bueno, fue justamente lo que sucedió. Y durante estos años, el año pasado más que nada, cuando empezó la campaña masiva de vacunación, comenzamos a trabajar en colaboración con la Defensoría del Público para darles herramientas también a los periodistas para poder informar y no caer en la información falsa y no generar información falsa sobre temas que son muy complejos, ¿no? Y entonces, bueno, el otro día conté un poco cómo fue la experiencia de Ciencia Anti-Fake News, y di algunas herramientas también. Estuvimos charlando bastante de los falsos expertos, de la falacia de autoridad, que se vio mucho, ¿no?, en el científico o científica invitado en la tele y que quizás no es reconocido por su comunidad y no es justamente el mejor representante para hablar del tema de COVID. Hemos visto varios programas de televisión que han utilizado estos personajes y que han generado desinformación en los medios, ¿no?, que bueno, claramente el impacto que tiene es mucho más grande que el de las redes sociales. Nosotros siempre tratamos desde el lado de la ciencia, justamente, ¿no?, porque sabemos que en todas las últimas encuestas han salido que los más confiables para cuando se refieren a información que tiene que ver con salud y polémicas, ¿no?, como por ejemplo fue el COVID y las medidas a tomar y la vacunación, siempre la gente confía en los científicos. Es el primero que aparece. El 75% de las personas encuestadas confían en los científicos como las personas que más saben. De hecho, hasta hubo una muy buena recepción de que el gobierno se juntara con científicos y fuera asesorado por científicos para al principio de la pandemia tomar todas las medidas que tomó. Entonces, la realidad es que hay un poder, ¿no?, justamente una autoridad que está en la sociedad, por lo menos en nuestra sociedad, que de hecho queda muy por encima de otras especialidades. El periodismo, por ejemplo, tiene un 18% de confianza y el gobierno un 7%, ¿no? El gobierno de turno, no importa cuál, porque ha dado en las estadísticas de diferentes momentos, con distintos gobiernos siempre da menos de 10% la confianza. Entonces, al tener un índice de confianza tan grande, ahí está el problema, ¿no?, de quizás tener un abuso de autoridad en algún punto de algunas personas que tienen un interés por detrás, sí, seguramente, y que entonces utilizan los medios para poder llevar esta información que no está consensuada con la comunidad científica. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es eso, es tratar de ver el consenso científico, o sea, qué dicen las sociedades científicas, las comunidades científicas en su totalidad, no un científico aislado
que puede tener intereses por detrás y puede tener sus propios sesgos también, quizás no intereses, pero sí cuestiones ideológicas que también lo atraviesan, ¿no? Lo hemos visto también en muchos médicos, recomendando no vacunarse o esperar otra vacuna mejor, y en ese caso también puede haber conflicto de intereses con las farmacéuticas, ¿no? Como bien decía. Nosotros lo que tenemos desde el principio, porque también hemos visto muchos errores involuntarios del periodismo, no siempre una generación de una fake news a propósito para condicionar o una tergiversación, como sí se ha visto también, ¿no? Una tendencia a hablar bien de una vacuna y mal de otra, ¿no? Eso que hemos visto en estos 2 años, sino que también al principio, más que nada, había muchos errores involuntarios por una falta de especialización y obviamente una falta también de las herramientas de dónde chequear esa información o que alguien me la explique, ¿no? ¿Qué quiere decir PCR? ¿Cuál es la diferencia con el otro test? O, no sé, yo siempre doy el ejemplo, el otro día lo di en la charla, de una nota gráfica donde aparecía la palabra PCR y entre paréntesis la definición proteína C reactiva, y proteína C reactiva es otra PCR que tiene que ver con salud, pero no con esto, y no es la reacción en cadena de polimerasa, que es realmente el nombre de PCR, ¿no? Entonces, eso es un error mínimo que no le cambia la vida a nadie, pero sin embargo, por una falta de chequeo, fue básicamente un googleo y bueno, PCR, bueno, es esto. Ponemos un término por otro, porque claramente no es un periodista especializado y tal vez no tenía dónde chequearlo o alguna fuente confiable, experta, para poder traducirlo, entre comillas. Entonces, nosotros eso fue algo también lo mismo el análisis de los trabajos, ¿no? Porque en definitiva los trabajos, hubo muchos trabajos con resultados preliminares, hay todavía, porque la idea es que circulen los resultados lo más rápido posible en diferentes puntos del mundo para que los laboratorios vayan avanzando. Entonces, eso se hizo de dominio público, cosa que normalmente no ocurre, pero con toda la vorágine de COVID, convenía para que todos pudiéramos acceder, los científicos, a la información que se estaba generando en los laboratorios, que fueran de acceso público. El problema es que empezaron a entrar periodistas a esas páginas donde están los trabajos. Y entonces la interpretación se la da la formación. Entonces, de repente aparecían publicadas noticias de trabajos que eran súper preliminares, que todavía no tenían revisiones de peso, que tal vez en un titular decían, extrapolaban algo que era de una cantidad de pacientes evaluados que eran 100 nada más a la totalidad de la población, y uno no puede pasar de 100 a la totalidad de la población solo por tener un titular que vende más, como el 70% de los infectados de COVID van a desarrollar tal cosa, ¿no? Y en realidad era el 70% de esos 100 y que tenían determinadas características. Tampoco es un número tan importante cuando uno hace ensayos clínicos, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con para no aburrir, digo, resumo, que tienen que ver con la disciplina, ¿no? Entonces, nosotros creemos eso, que los periodistas necesitaban una capacitación, una formación, y que esto, bueno, habla de una base bastante pobre, digo, en cuanto a la ciencia, ¿no? Y eso también es un error nuestro, fue un error nuestro o del propio Estado, de no comunicar la ciencia, ¿no? De no haber comunicado mejor la ciencia en todo ese tiempo que pasó. Pero bueno, también con el financiamiento que hay en ciencia, a veces hacemos magia, ¿no? Entonces, el que hay normalmente hace años, digo, pero que tenemos momentos de mejoría, pero la gran parte no, entonces hacemos este tipo de trabajos muchas veces voluntariamente, ¿no? Y no somos muchos los que lo hacemos. Entonces, bueno, nosotros quisimos hacer esto, tratar de comunicar de una manera llana, y obviamente también tiene que estar el periodismo científico. Hay periodistas científicos en nuestro país y tienen que tener más espacio. La verdad es que en la pandemia han tenido poco espacio, aunque hayan tenido más que otros años. Hemos visto hablar a muchos más periodistas sin especialización de fondo que a los periodistas científicos. Eso es algo para tener en cuenta también. Somos Radio Noticias.